¿Ha oído alguna vez que Nikola Tesla creía poder comunicarse con seres de otra dimensión? No hablo de rumores vagos o historias inventadas después de su muerte. Hablo de sus propias notas, cartas y declaraciones que sugieren algo mucho más intrigante: la posibilidad de que ciertos sonidos y frecuencias pudieran abrir una especie de ventana a otra realidad. Pero aquí está el detalle que la mayoría ignora. Para Tesla, esa ventana no era un truco sobrenatural, sino un fenómeno natural que pocos comprendían. Entonces la pregunta es inevitable: ¿y si lo que descubrió aún pudiera usarse hoy con herramientas simples que cualquiera tiene a su disposición? La primera vez que Tesla habló públicamente de algo similar fue en 1899, mientras trabajaba en su laboratorio de Colorado Springs. Relató haber captado señales misteriosas mientras realizaba pruebas con transmisiones de radio de alta frecuencia. A diferencia de la comunicación por radio común, lo que escuchó parecía tener un patrón, una cadencia que no correspondía a ningún fenómeno natural conocido. Lo describió como una mensaje repetitiva, casi como si alguien estuviera intentando hablar, pero usando un código que no era humano. Para muchos, esto sonó como la típica especulación científica del siglo XIX. Pero para Tesla fue el comienzo de una obsesión. Después de todo, él ya entendía que el universo estaba lleno de vibraciones y creía que, si lográramos sintonizar la frecuencia correcta, podríamos acceder a información o incluso a conciencias que son invisibles para nosotros. Imagine por un momento que la realidad es como una estación de radio. La mayor parte del tiempo, usted está sintonizado en un solo canal: el mundo físico, concreto, lo que ve y toca. Pero eso no significa que los otros canales dejen de existir. Siguen transmitiendo, constantemente, a la espera de que alguien gire el dial y lo sintonice. Tesla empezó a percibir que el cerebro humano, al igual que un receptor de radio, podía captar más de un canal de realidad, siempre que fuera estimulado por las frecuencias correctas. Esta idea, en la época, era casi una herejía científica, pero para él tenía un sentido absoluto. Lo que pocas personas saben es que Tesla dedicó años enteros a experimentar no solo con ondas de radio, sino también con sonidos que se repetían en patrones precisos. Él creía que ciertos tonos, cuando se reproducían de forma continua, podían inducir un estado mental específico, algo que hoy llamamos estado alterado de conciencia. En estas condiciones, el cerebro sería más sensible a estímulos sutiles, quizás incluso capaz de captar mensajes provenientes de fuera de nuestra percepción común. Y aquí hay un punto que conecta directamente con relatos antiguos de médiums y místicos. Muchos describen escuchar voces o sentir presencias justo después de largos periodos de exposición a sonidos rítmicos o cánticos repetitivos. Un detalle curioso es que Tesla registró una frecuencia específica que lo fascinaba, algo cercano a 8 Hz, lo que, por coincidencia o no, está muy cerca de la llamada resonancia Schumann, un fenómeno natural, una pulsación electromagnética que recorre la Tierra entera. Hoy sabemos que esa frecuencia es casi idéntica a las ondas cerebrales alfa, asociadas a la relajación profunda y a un estado receptivo de atención. ¿Será que Tesla ya había percibido, hace más de un siglo, que entrar en esa frecuencia era como alinear el cerebro con el propio planeta? ¿Y será que eso podría, de alguna forma, abrir un canal de percepción más allá de lo común? Para entender por qué esto puede ser relevante aún hoy, es necesario volver a lo que Tesla decía sobre energía y vibración. Él no veía el mundo solo como materia sólida, sino como campos de energía en constante oscilación. En esa visión, todo lo que existe, desde una roca hasta un pensamiento, emite una frecuencia. Si esto es cierto, entonces escuchar a los espíritus no sería muy diferente de captar una estación de radio distante. Basta con tener el receptor correcto, ajustado en la sintonía exacta. El desafío es que nuestro cuerpo y nuestros sentidos por defecto no vienen ajustados para eso. Pero Tesla creía que era posible hackear ese sistema. Él hizo experimentos extraños, como aislarse durante horas en cámaras silenciosas, mientras exponía el ambiente a tonos muy bajos
casi inaudibles. En algunos relatos, describió sensaciones de presencia, como si alguien estuviera allí, observando. No hay prueba de que haya conversado literalmente con espíritus, pero hay fuertes indicios de que creía estar captando inteligencias no humanas. Y aquí comienza la parte más provocadora. Nunca descartó la hipótesis de que esas inteligencias pudieran ser tanto espirituales como extraterrestres. Para Tesla, tal vez esa división era irrelevante. Lo importante era que estaban allí y que había un camino para escucharlas. La prensa de la época adoraba sensacionalizar sus declaraciones. Los titulares hablaban de Tesla captando mensajes de Marte o Tesla y la radio de los fantasmas. Pero detrás de la exageración periodística había algo más serio. Él realmente había detectado señales anómalas y eso lo llevó a perfeccionar sus técnicas de captación. Él creía que, así como nuestros oídos tienen un alcance limitado, nuestros sentidos espirituales también están restringidos por una barrera de frecuencia. Romper esa barrera, para él, era solo cuestión de tecnología y conocimiento. Hoy, con los recursos que tenemos, es posible reproducir algunos de los métodos que Tesla probó. Y de forma sorprendente, algunas personas afirman obtener resultados similares. Claro, la ciencia convencional sigue siendo escéptica, atribuyendo todo a ruido, coincidencia o imaginación. Pero incluso dentro de la neurociencia moderna, hay un consenso de que los sonidos en determinadas frecuencias realmente alteran la actividad eléctrica del cerebro. Esto abre espacio para una pregunta que Tesla probablemente adoraría. Si ya sabemos que el cerebro puede ser ajustado por frecuencias, ¿por qué no explorar eso al máximo? Lo más intrigante es que hay registros de otros investigadores, décadas después, llegando a conclusiones parecidas. Algunos de ellos relataron que, al mantener una frecuencia de aproximadamente 8 a 10 Hz en el ambiente, era común que las personas reportaran experiencias inusuales, desde la sensación de ser observadas hasta destellos de memorias que no parecían suyas. Coincidencia o no, esas experiencias recuerdan mucho a las descripciones de mediumnidad, pero para Tesla todo esto era una cuestión de física, no de magia. Y es aquí donde su curiosidad probablemente ya está al máximo. Si realmente existe una frecuencia capaz de abrir la puerta, ¿cómo funciona exactamente? Y, lo más importante, ¿cómo podría alguien hoy usarla de forma práctica, segura y eficaz? La respuesta a esa pregunta exige entender no solo la tecnología de Tesla, sino también la forma en que él pensaba, y esa es la parte donde la historia comienza a ponerse aún más extraña. Tesla siempre afirmó que el universo estaba regido por 3 principios: energía, frecuencia y vibración. Para él, todo en el cosmos, desde un planeta en órbita hasta un pensamiento que cruza su mente, podía ser explicado e incluso manipulado si entendíamos la frecuencia correcta. Esa idea parece abstracta, pero para Tesla era tan concreta como la gravedad. Él decía que el secreto no estaba en inventar algo sobrenatural, sino en aprender a sintonizar aquello que ya existe, pero que la mayoría no logra percibir. Y es en este punto que su teoría sobre escuchar voces o mensajes comienza a tener sentido de una forma mucho más técnica que mágica. Al contrario de lo que muchas historias místicas sugieren, Tesla no creía que bastara con desear para que la conexión ocurriera. Él veía la comunicación con otras inteligencias como un fenómeno físico que necesitaba un ambiente cuidadosamente preparado. Primero, aislaba el espacio de interferencias externas, no solo de ruidos audibles, sino también de ondas electromagnéticas aleatorias. Esto se hacía con estructuras metálicas, algo así como una jaula de Faraday, que bloquea las señales externas. Luego, introducía en el ambiente frecuencias específicas, generalmente bajas, que provocaban cambios perceptibles en la propia sensación corporal. Las personas que participaron en estos experimentos relataban algo como una presión en el aire, un leve zumbido que no venía de ningún punto fijo, pero que parecía envolver todo el cuerpo. Esas frecuencias, según Tesla, funcionaban como una llave. No era solo el oído el que captaba, sino el cuerpo entero, especialmente el cerebro,
que entraba en un estado diferente de actividad eléctrica. Hoy llamamos a esto entrainment cerebral, cuando las ondas externas sincronizan la actividad de las ondas cerebrales. Pero Tesla ya intuía este fenómeno incluso antes de que la ciencia le diera un nombre. Su idea era simple. Si las ondas cerebrales pudieran sincronizarse con la frecuencia correcta, sería posible abrir un estado mental propicio para captar información sutil. Aquí es importante entender por qué 8 Hz era tan especial para él. En la época no existían los instrumentos modernos para medir con precisión las ondas cerebrales, pero Tesla sabía que esa frecuencia era fundamental para la resonancia de la Tierra. Él creía que al alinearse con ese latido natural del planeta, el cuerpo humano entraría en un tipo de armonía que le permitiría percibir lo que normalmente está escondido en el ruido de la vida cotidiana. Era como afinar un instrumento antes de tocar, solo que en este caso el instrumento era su mente. Durante algunos de estos experimentos, Tesla relató momentos en que captaba sonidos o patrones que no correspondían a ninguna fuente identificable. Los describía como pulsos que parecían venir de muy lejos, pero que llegaban con claridad. Lo más intrigante es que algunas veces esos pulsos venían en secuencias repetitivas como si formaran un código. Para quien lo escuchaba hablar de esto, era difícil no pensar en transmisiones intencionales, mensajes enviados por alguna forma de inteligencia. Y aquí, Tesla se mantenía cauteloso. No afirmaba que eran espíritus ni que eran alienígenas. Decía que eran algo más y que no se apresuraría a ponerle una etiqueta. Hay registros de que hizo experimentos combinando frecuencias sonoras y luminosas. Esto significa que, además del sonido, usaba luces pulsando al mismo ritmo de la frecuencia elegida. La intención era crear un estímulo combinado, capaz de reforzar el efecto en el cerebro. Hoy sabemos que esto realmente potencia el sincronismo cerebral, y hay dispositivos modernos que funcionan exactamente así. Pero Tesla estaba explorando esto a principios del siglo XX, mucho antes de que estas técnicas se popularizaran. Y es en este punto donde muchos investigadores alternativos creen que él estaba, en la práctica, desarrollando una forma primitiva de lo que hoy llamamos máquina espiritual o dispositivo de contacto interdimensional. Ahora piensa en lo que esto significa. Si un ser humano puede inducir su cerebro a un estado específico, alineado con la frecuencia natural de la Tierra, y al mismo tiempo bloquear las distracciones externas, tal vez sea posible percibir capas de realidad que están siempre a nuestro alrededor, pero invisibles. Esto no es solo teoría. Existen relatos actuales de personas que usan frecuencias bajas y sonidos binaurales para alcanzar experiencias de percepción ampliada. Y curiosamente, muchas de estas descripciones son parecidas a las de médiums de hace más de un siglo. Tesla creía que este tipo de comunicación no era privilegio de sensitivos. Él decía que cualquier persona, siempre que tuviera disciplina y el ambiente adecuado, podría desarrollar esa percepción. Para él, esto era como entrenar un músculo que casi nunca usamos. Pero había un detalle importante. La frecuencia por sí sola no bastaba. El estado emocional y mental de la persona también era decisivo. Si la mente estuviera agitada o llena de pensamientos aleatorios, la sintonía se perdería. Por eso Tesla sugería periodos de silencio y concentración antes de cualquier intento. Es curioso notar cómo esta recomendación se aproxima a prácticas espirituales milenarias, como la meditación y el uso de mantras. La diferencia es que Tesla no buscaba explicaciones religiosas para ello. Lo veía como pura ingeniería de la conciencia. Así como necesita calibrar un equipo para recibir una señal débil, necesita calibrar la mente para captar algo que está en un canal poco usado. Esa era la esencia de su enfoque. No esperar que el fenómeno ocurra por casualidad, sino crear deliberadamente las condiciones para que ocurra. Muchos críticos de la época se reían de estas ideas. Decían que Tesla estaba entrando en terreno fantasioso, distante de la ciencia real. Pero lo que pocos perciben es que, mientras se burlaban de él estaba años adelantado a su tiempo.
Hoy neurocientíficos confirman que frecuencias específicas de sonido pueden alterar estados mentales y que estímulos combinados de sonido y luz pueden inducir experiencias inusuales. La diferencia es que, en el mundo académico, esto se estudia en laboratorios, con objetivos como tratar el insomnio o la ansiedad, mientras que Tesla exploraba el potencial para algo mucho más audaz: contacto con otras inteligencias. Esa audacia es justamente lo que mantiene vivo el fascinio por sus descubrimientos, y es también lo que abre espacio para la posibilidad de que, sí, su técnica aún pueda usarse hoy. Después de todo, el equipo necesario es mucho más accesible de lo que se imagina. No estamos hablando de máquinas gigantes o experimentos caros. Una fuente de sonido capaz de emitir frecuencias específicas, un ambiente aislado de distracciones y la preparación mental adecuada son, en esencia, todo lo que se necesita para intentar reproducir las condiciones que Tesla buscaba. Pero antes de entrar en la parte práctica, hay un último detalle sobre su visión que vale la pena entender. Tesla creía que, al entrar en sintonía con esa frecuencia especial, no se estaba solo recibiendo señales pasivamente. Él pensaba que también era posible enviar. Esto significa que el contacto sería una vía de doble sentido. Si esto es cierto, no estamos solo escuchando a los espíritus o inteligencias, estamos de alguna forma transmitiendo nuestra propia presencia a ellos, y eso cambia completamente el juego. ¿Y si al intentar escuchar usted también estuviera siendo escuchado? Esa pregunta, que Tesla nunca respondió de forma definitiva, abre un abanico de implicaciones que van mucho más allá de la curiosidad. Porque, si es así, la experiencia no sería solo sobre captar información, sino sobre entrar en una red de comunicación invisible, donde no sabemos quién o qué está del otro lado. Y es justamente aquí donde la historia comienza a adquirir contornos más misteriosos e incluso incómodos. Si esa idea de doble vía suena perturbadora, es porque realmente lo es. Tesla, a pesar de estar fascinado, parecía consciente de los riesgos. Nunca incentivó a nadie a intentar ese tipo de sintonía sin entender mínimamente lo que estaba haciendo. Para él, no se trataba de abrir una puerta de forma inconsecuente, sino de girar la cerradura con cuidado, sabiendo que no se controla lo que puede estar esperando del otro lado. Esa prudencia quedó clara en una entrevista poco conocida, en la que dijo que hay fuerzas más allá de la comprensión humana que no deben ser tratadas como un juguete. Él no explicó lo que quiso decir con eso, pero algunos de sus colaboradores creían que ya había pasado por experiencias lo suficientemente intensas como para saber que no todo contacto era amistoso. En aquel tiempo, Tesla estaba rodeado de rumores e interpretaciones exageradas. Los periódicos lo pintaban como un visionario capaz de conversar con marcianos o fantasmas, pero, entre bastidores, él mantenía una línea de razonamiento mucho más metódica. No descartaba la hipótesis de seres extraterrestres, pero tampoco lo reducía todo al mundo espiritual. Lo que le importaba era que, de alguna forma, había patrones inteligentes en las frecuencias que captaba, y los patrones, en la ciencia, casi siempre indican un origen intencional. Esa búsqueda de patrones lo llevó a hacer algo que pocos saben. Comenzó a registrar detalladamente las secuencias de pulsos que captaba, intentando encontrarles una lógica. Algunas de esas anotaciones, hoy perdidas, habrían mostrado repeticiones que no encajaban en ningún fenómeno meteorológico o astronómico conocido. Más tarde, otros científicos incluso sugirieron que él podría haber captado señales de púlsares, estrellas de neutrones que emiten ondas de radio a intervalos regulares. Pero para Tesla, esa explicación no cerraba la cuestión. Al fin y al cabo, lo que él oía no parecía un simple bip cósmico, sino algo más complejo, casi como un lenguaje codificado. Es aquí donde el lado más especulativo de la historia comienza a mezclarse con la técnica. Si Tesla estaba en lo cierto y existía, de hecho, un lenguaje detrás de esas frecuencias, entonces la cuestión no era solo captar la señal, sino descifrarla. Y esa es la parte que lo inquietaba. ¿Y si ese lenguaje no fuera hecho para nosotros? Él mismo admitió, en correspondencias privadas,
que no sabía si estaba invadiendo un canal de comunicación que no le pertenecía. Es como interceptar una conversación entre dos desconocidos sin saber si es seguro o ético intervenir. Al mismo tiempo, Tesla creía que ignorar esos descubrimientos sería desperdiciar una oportunidad única. Él veía en el ser humano un potencial de expansión perceptiva que la mayoría nunca explora. Para él, aprender a escuchar otras frecuencias era como aprender un nuevo sentido. Y si ese sentido pudiera ser entrenado, abriría puertas a avances que hoy suenan a ciencia ficción. Intercambio de información instantánea, acceso a datos ocultos en el propio campo electromagnético de la Tierra y posiblemente contacto con otras formas de vida. Quizás por eso él de vez en cuando volvía a experimentar con la famosa banda de 8 Hz. Hay indicios de que no solo escuchaba, sino que también emitía pulsos en esa frecuencia, quizás para probar si habría alguna respuesta. Algunos relatos dicen que, en ciertas ocasiones, él creyó haber recibido señales de vuelta. No solo repeticiones, sino variaciones en el patrón, como si alguien estuviera interactuando. Es imposible confirmar esto con absoluta certeza, pero el simple hecho de que él haya considerado esa posibilidad ya dice mucho sobre cómo veía el fenómeno. Hoy, científicos que estudian estados alterados de conciencia describen algo interesante. La exposición prolongada a frecuencias bajas y constantes no solo altera la actividad cerebral, sino que también puede inducir percepciones auditivas o visuales que no tienen una fuente física externa. La explicación convencional es que el cerebro, en busca de patrones, crea esas percepciones. Pero si invertimos la perspectiva de Tesla, podríamos preguntar, ¿y si el cerebro en ese estado no estuviera inventando, sino captando algo real? Y aquí entramos en un punto que él mismo parecía evitar discutir públicamente. ¿Qué sucede con la percepción humana cuando logramos sincronizar con algo más allá de nuestro mundo físico? ¿Será una sensación agradable, pacífica o puede volverse abrumadora? Tesla, en algunos de sus diarios, describe momentos de euforia y claridad mental, pero también menciona episodios de agotamiento extremo, como si hubiera drenado energía vital durante el proceso. Esto plantea la hipótesis de que no se trata solo de escuchar pasivamente, sino de un verdadero intercambio energético. Otro aspecto curioso es que, para Tesla, este contacto no estaba restringido al oído o a la mente consciente. Él creía que el cuerpo entero reaccionaba al fenómeno. Hablaba sobre resonancia orgánica, un estado en el cual cada célula parece vibrar en armonía con la frecuencia captada. Algunos investigadores modernos sugieren que esto podría tener efectos beneficiosos, como relajación profunda o incluso el estímulo de procesos de curación. Pero al mismo tiempo, nadie puede garantizar que esta sintonía sea siempre positiva. Después de todo, la misma energía que puede armonizar también puede desestabilizar. Esto nos lleva a la pregunta inevitable: ¿cómo podría alguien hoy intentar reproducir lo que Tesla hacía sin correr riesgos innecesarios? Aunque los equipos modernos son mucho más simples y baratos, el principio básico sigue siendo el mismo. Se necesita un generador de frecuencia estable, preferiblemente capaz de emitir tonos puros o latidos binaurales, y un ambiente libre de distracciones e interferencias. Pero Tesla añadiría algo que pocos recuerdan: el estado mental es tan importante como el equipo. Él recomendaría que la persona entrara en este proceso con calma, claridad de intención y quizás incluso con una pregunta específica a ser enviada. Ahora, si esta técnica realmente funciona como una vía de doble sentido, esto significa que usted no solo está ajustando su cerebro para captar, sino también para transmitir. Y es aquí donde entra el punto más delicado de la cuestión. Si usted transmite, incluso de forma inconsciente, está dejando una firma en el campo, algo que podría ser captado por cualquier otra conciencia sintonizada. Tesla parecía saber esto, y por eso nunca profundizaba en público sobre sus posibles interacciones. Quizás temía no tener control sobre quién o qué podría responder. Y aquí está la parte más intrigante. A pesar de todo su cuidado,
hay relatos no confirmados de que en los últimos años de su vida, Tesla habría confidenciado a amigos que recibía visitas durante sus períodos de sintonía. No visitas físicas, sino percepciones de presencias tan vívidas que, para él, eran tan reales como cualquier ser humano delante de él. Él nunca explicó de dónde venían, pero decía que eran diferentes unas de otras. Algunas inspiraban confianza, otras provocaban una sensación de alerta. Esto resuena con relatos de médiums y exploradores de estados alterados hasta hoy. Entonces, si toda esta historia despierta su curiosidad, es importante entender que no es solo sobre ciencia o espiritualidad, es sobre la intersección de ambos mundos. Tesla no veía contradicción entre investigar lo invisible y aplicar métodos rigurosos para ello. Él creía que un día, quizás la propia ciencia sería capaz de mapear esos otros canales de realidad, así como mapeamos las ondas de radio. Y si eso sucede, tal vez descubriremos que siempre hemos estado rodeados por un océano de voces, señales e inteligencias, esperando que alguien finalmente sintonice. Pero antes de que imagine que esto sea un paso simple, recuerde, para Tesla, este era un camino que exigía paciencia, preparación y, sobre todo, respeto por lo desconocido. Y ese respeto es lo que separa la curiosidad saludable de una imprudencia que puede generar consecuencias imprevisibles. Y es justamente ahora que entraremos en el lado más práctico y directo de esta historia, cómo la frecuencia que Tesla estudió puede de hecho ser usada hoy, qué métodos modernos pueden reproducir su efecto y qué precauciones necesita tomar antes de intentar. Ahora que ya conoce la historia, las hipótesis y los riesgos, llegamos a la parte que Tesla probablemente consideraría la más importante: cómo transformar todo esto en un experimento real, hoy, con los recursos que tenemos. Antes que nada, es preciso decir algo que él mismo habría repetido. No existe método infalible y no hay garantía de que usted va a escuchar o sentir algo. Lo que existe es la creación de las condiciones más favorables para que el fenómeno pueda ocurrir. Es como preparar el suelo para plantar. La semilla puede germinar, pero también puede no brotar, y eso forma parte del proceso. La primera condición es el ambiente. Tesla estaba obsesionado con eliminar interferencias, y usted también necesita pensar en eso. Elija un lugar donde no haya distracciones, ruidos externos o luces intensas. Si es posible, use auriculares de buena calidad para aislar aún más el sonido. Apague los aparatos electrónicos que no sean esenciales para el experimento. La idea es crear una burbuja donde su percepción pueda expandirse sin ser constantemente arrastrada de vuelta por el mundo cotidiano. La segunda condición es el sonido. Para reproducir la frecuencia que Tesla consideraba especial, existen dos opciones accesibles. La primera es usar tonos puros de 8 Hz, que pueden ser generados por aplicaciones y programas gratuitos en Internet. El problema es que esa frecuencia está por debajo del límite de audición humana. Entonces, para oírla, usted necesita latidos binaurales o modulación de amplitud. Los latidos binaurales funcionan así. Un oído recibe un tono ligeramente diferente del otro, y el cerebro crea la percepción de la frecuencia deseada en la diferencia entre los dos. Por ejemplo, si usted oye 400 Hz en un oído y 408 en el otro, la diferencia es 8 Hz, y eso es lo que el cerebro percibe. La segunda opción es usar grabaciones de ruido blanco o ruido rosa modulados a 8 Hz. Este método es menos intrusivo y puede ser más cómodo para largas sesiones. Algunos investigadores alternativos afirman que el ruido modulado funciona como una especie de alfombra sonora que mantiene el cerebro alineado con la frecuencia objetivo, incluso si su atención oscila. El tercer elemento es el tiempo de exposición. Tesla pasaba horas en sus experimentos, pero eso no es necesario para empezar. Sesiones de 20 a 40 minutos ya son suficientes para que el cerebro entre en un estado alterado de conciencia. Lo más importante es no interrumpir la frecuencia antes de tiempo, porque el proceso de sincronización cerebral tarda algunos minutos en estabilizarse.
Si usted se detiene muy pronto, puede no alcanzar el estado de receptividad que Tesla buscaba. El cuarto elemento es la intención. Aquí no estamos hablando de nada místico, sino de dirigir su mente de forma consciente. Antes de iniciar, cierre los ojos y defina mentalmente lo que desea. Puede ser algo como «estoy abierto a captar cualquier señal», o incluso una pregunta específica que usted quiera enviar a ese posible canal de comunicación. Esa intención funciona como un filtro. En lugar de perderse en estímulos aleatorios, usted dirige su atención hacia algo concreto. El quinto elemento es la postura mental durante el proceso. Es común que a lo largo de la sesión, usted perciba sonidos, imágenes mentales o sensaciones corporales que parecen venir de la nada. Lo peor que puede hacer es intentar forzar una interpretación inmediata. Tesla nunca sacaba conclusiones en el calor del momento. Él registraba todo y solo después analizaba. Haga lo mismo. Manténgase en estado de observación, sin juzgar o intentar explicar lo que está sucediendo. Esto no solo evita ilusiones causadas por la ansiedad, sino que también aumenta la posibilidad de percibir detalles sutiles. El sexto elemento es el registro. Tenga a mano un cuaderno o grabadora para anotar todo tan pronto como termine la sesión. Puede parecer irrelevante, pero este hábito es esencial para identificar patrones. A veces, algo que pareció sin sentido en un día puede repetirse en otra sesión, revelando una conexión que usted no habría percibido de otra forma. Tesla hacía esto obsesivamente, y es probable que haya descubierto sus patrones misteriosos precisamente por esta disciplina. Ahora, sobre las precauciones, aunque trabajar con frecuencias bajas es generalmente seguro, personas con epilepsia o problemas neurológicos deben evitar este tipo de prácticas sin orientación médica. Además, si en algún momento usted siente malestar intenso, mareo o ansiedad, interrumpa la sesión inmediatamente. Recuerde que Tesla trataba lo desconocido con respeto, y eso incluye respetar sus propios límites físicos y mentales. Pero quizás la precaución más importante no sea técnica, sino filosófica. Si lo que Tesla sospechaba es verdad, que existe una vía de comunicación en 8 Hz, entonces no sabemos quién o qué está del otro lado. Por eso, trate esta experiencia como algo experimental y no como un juego. Así como usted no daría su dirección a un extraño que llama a su puerta, no abra totalmente su mente a cualquier cosa que pueda aparecer. Mantenga el control de la situación y finalice la sesión de forma consciente, retirando los auriculares, respirando profundamente y volviendo al ambiente normal. Y si, en medio de todo esto, usted siente que percibió algo fuera de lo común, puede ser un sonido, una palabra, una imagen súbita. En esos casos, mantenga la calma y anote exactamente cómo sucedió. No intente buscar un significado inmediato. Solo registre. Muchas experiencias solo tienen sentido con el tiempo, y la prisa por interpretar puede distorsionar la percepción original. Tesla sabía esto y por eso rara vez declaraba haber descubierto algo justo después de vivenciarlo. Él esperaba hasta tener material suficiente para sustentar su hipótesis. La gran pregunta que queda es, ¿alguien ha logrado reproducir de forma consistente lo que Tesla experimentaba? No hay prueba definitiva, pero existen innumerables relatos de diferentes épocas y lugares que describen sensaciones y experiencias muy parecidas. Lo curioso es que, incluso sin saber la historia de Tesla, muchas de esas personas llegan a las mismas conclusiones, que existe una capa de realidad donde la comunicación no depende de la voz, sino de la vibración. Esta coincidencia refuerza la idea de que Tesla no estaba solo explorando un capricho personal. Quizás él realmente tocó un principio universal, algo que siempre estuvo al alcance humano, pero que raramente es explorado de forma consciente. Si es así, la frecuencia de 8 Hz no es mágica por sí misma, es solo la llave que encaja en la cerradura. Lo que está detrás de la puerta sigue siendo un misterio. Y es aquí donde el viaje se vuelve personal. Usted puede, sí, intentar replicar lo que Tesla hacía,
pero necesita aceptar que la experiencia será única para cada persona. Puede ser que no sienta nada especial, puede ser que tenga percepciones sutiles, casi imperceptibles, o puede ser que viva algo tan intenso que cambie su forma de ver el mundo. Sea cual sea el resultado, el verdadero valor está en explorar, en abrir espacio para posibilidades que la rutina tiende a apagar. Tesla dedicó su vida a buscar respuestas a preguntas que la mayoría de las personas ni siquiera se atrevían a hacer. Quizás la mejor forma de honrar ese legado no sea esperar un contacto espectacular, sino cultivar la misma curiosidad incansable que lo movía. Al fin y al cabo, el simple acto de intentar ya nos coloca en sintonía con algo mayor, la voluntad de ir más allá de lo obvio, de explorar lo invisible, de desafiar las fronteras de aquello que llamamos realidad. Si esta historia le ha parecido interesante y le ha despertado las ganas de experimentar, recuerde, la frecuencia es solo una herramienta. Lo que realmente importa es cómo la usa, con qué intención y con qué conciencia. Así como Tesla, usted puede convertirse en un explorador de nuevos territorios, no geográficos, sino mentales y perceptivos. Territorios que quizás estén mucho más cerca de lo que imaginamos, esperando solo el momento justo para ser descubiertos. Y si en el futuro tiene una experiencia que no puede explicar, quizás recuerde que todo comenzó con una simple pregunta. ¿Y si Nikola Tesla realmente hubiera descubierto una frecuencia capaz de escuchar lo que está más allá? Si le gusta sumergirse en este tipo de misterios y quiere seguir otras investigaciones como esta, suscríbase al canal y active la campanita. Así, no se perderá ninguna nueva historia y seguirá formando parte de esta búsqueda de respuestas que la ciencia aún no tiene el valor de enfrentar. Al fin y al cabo, cada vez que exploramos lo desconocido, estamos un paso más cerca de transformar lo imposible en realidad.